Coronavirus en Argentina. 2.600 nuevos contagios y 35 muertes en 24 horas. Ya se superaron los 100.000 casos en el país. Y ya estamos vía Skype con el infectólogo Javier Farina. Javier, muy buen día. Buen día, ¿cómo están? Javier, ¿qué nos indica esta cifra? Superamos los 100.000 y no podemos bajar de los 2.500, 2.600. ¿Qué indica hoy esto en Argentina? Los números que estamos viendo, en realidad lo importante para entender es que la eficacia de las medidas restrictivas que se han tomado desde el 1 de julio, Sí. se van a ver luego de 14 días, ¿no? Eso no se iba a ver en estos primeros 15 días, esto tiene que ver con el periodo de incubación, o sea, los contagios que estamos viendo estas 2 semanas se han generado previo a las medidas restrictivas del 1 de julio, entonces era esperable que en estos días tengamos este aumento. La verdad que sí es positivo que al menos durante estos días no haya escalado el número a irse por encima de 4.000 casos por día, por ejemplo. Hay que ver cómo se comporta la dinámica esta semana. Es importante también que el número de fallecidos tampoco está mostrando al margen de ese día con cerca de 70 o más de 70 fallecidos, que cada fallecido hay que lamentarlo, eso no se discute, pero sí es importante que no crezca mucho la cifra. Javier, teniendo en cuenta mucho lo que habla el gobierno, que está analizando una flexibilización y el gobierno se basa en lo que es el tiempo de aplicación, dice que está mejorando esa cifra. Digo, ¿en qué se basa eso? Pues digo, vemos más casos, pero el gobierno te dice el tiempo de aplicación está aumentando. ¿Cómo sería esa cuenta? Claro, es que los casos, el incremento que ves es sobre un total de casos, no es lo mismo, esto también lo hablábamos al principio del brote en Argentina, no es lo mismo tener hoy 2.500, 3.000 casos que si lo hubiésemos tenido un mes atrás, tiene que ver con esto, o sea, el incremento en número absoluto es esperable en un brote, pero sí es importante que en porcentaje del total de casos o en porcentaje de incremento de las semanas anteriores no es tremendo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, lo que le había pasado a Italia o España en su peor momento es que duplicaba sus casos cada 3 días, o sea, en 3 días de 3.000 casos por día pasaba a tener 6.000 casos por día. Este número en Argentina se está manteniendo por arriba de los 14 días y es muy regionalizado. En Cava incluso la última semana ya ha llegado a más de 25 días para la duplicación, lo cual es muy bueno. Javier, hoy las reuniones se basan básicamente en el día después del 17 de julio. ¿Cómo te imaginás de a poquito la reapertura por ahí de muchos negocios, de muchos comercios, reabriendo de alguna manera la economía en cuanto al virus? Porque si vemos y nos comparamos con otros países que pasaron el pico y ayer tuvieron rebrotes importantísimos, digo, ¿cómo es el día después? Sí, es interesante lo que decís en base a que como sociedad tenemos que entender que durante varios meses más vamos a convivir con el COVID y vamos a tener que entender que las medidas de prevención son fundamentales para no contagiarnos y para no contagiar a nuestras familias. Ninguno está exento. Seguramente haya actividades que se vayan a reabrir, es muy probable, y paulatinamente cada vez más, pero hay que entender que la vida prepandemia todavía hasta la vacuna no la vamos a tener, que si vamos a la vía pública y lo primero que hacemos es juntarnos de 10 personas en un espacio cerrado, tenemos alta chance de que haya contagios masivos. Entonces, las medidas de prevención tienen que seguir, tenemos que airear ambientes, tenemos que ventilar el transporte público, tenemos que utilizar la ventana abierta, lamentablemente, por más que estemos ante bajas temperaturas, y el distanciamiento físico de más de 2 metros es fundamental. Fundamental ventilar, teniendo en cuenta también, Javier, lo que la semana pasada conocimos según la Organización Mundial de la Salud, que estaría en algunas partículas del aire. Esto se da en situaciones muy particulares, no está flotando en el aire, en la vereda cuando vamos caminando y nos llevamos el coronavirus y nos infectamos, pero sí, si nos mantenemos en un espacio cerrado durante un periodo prolongado de tiempo,
con algún infectado en ese sitio, sí es probable que haya partículas que se mantengan más tiempo en el aire. El ejemplo fácil es un colectivo o una oficina que esté todo cerrado. Claro, muy cerrados. Es increíble la explicación, Javier. Ahora, Javi, vamos a tener que convivir con el COVID hasta por lo menos que haya una solución, una vacuna, y esto va para largo. Digo, ¿cómo te imaginás por ahí la primavera, verano? ¿Va a seguir habiendo casos? Porque pasa en España, digo, en Estados Unidos. Digo, ¿vamos a seguir teniendo casos o en aumento nos vamos a olvidar? Por lo menos en este año del COVID. Durante este año es muy probable que sigamos teniendo casos, ¿sí? La verdad que la bisagra probable, la bisagra necesaria es la vacuna, insisto con esto, y esto hasta principios del año que viene o meses, algunos meses durante el año que viene no va a estar. Ya hay avances, pero no va a estar. Sí, va a haber casos. Esperamos que no con este crecimiento de estas semanas que vimos que estamos superando los 3.000 o quizás superemos también los 4.000, ¿no? Esto no hay que dejar pasar que todavía estamos en aumento y que la pregunta sobre el pico, siempre mi respuesta es ojalá estemos en el pico y empecemos a ver un descenso de casos, pero todavía no lo sabemos. Javier, me gustaría aprovechar tu experiencia para contar, nos llegan casos muchas veces, nos mandan muchos mensajes de personas jóvenes sin enfermedades preexistentes que quizás fueron tarde o avisaron tarde de que tenían síntomas y se les complicó el cuadro de COVID-19 y de hecho terminaron algunos en terapia. ¿Cuál es la importancia de las personas jóvenes de ir a tiempo, de llamar, de avisar cuando hay algún síntoma? Bien, la importancia para todos son dos. Primero, cuidarme a mí mismo. Si tengo factores de riesgo, más todavía. Si no los tengo, no estoy exento igualmente de tener alguna de las formas más importantes. Pero hoy creo que para los jóvenes con síntomas respiratorios, lo más importante es entender que tienen mucha chance de pasarla como una infección banal y sin ninguna complicación, pero también tienen muchísima chance de contagiar a convivientes, a vecinos, a familiares. Hoy los principales diseminadores de esta infección son quienes tienen síntomas leves y no consultan. Entonces es muy importante el testeo y la identificación de los casos con síntomas leves. Sin duda que, respondiendo a tu pregunta puntual, que la progresión de la enfermedad a cuadros graves se da entre el día 8 y el día 14 de esta infección. Algunos ya lo superan, pero cuando empieza a generarse la inflamación importante es luego del día 8. Javier, ¿y cómo sería ese regreso a clases en cuanto a los chicos? Porque fue cambiando tanto el virus y la información que nos llega a nosotros, que la información que teníamos la semana pasada es que los chicos ya no son ese comodín quizás en trasladar el virus, sino que contagian a su misma área hectárea. Digo, ¿cómo es ese regreso a clase? ¿Cómo te lo imaginás? Sabiendo que con los más chicos es muy difícil que entiendan el distanciamiento, no tener contacto. Sí, yo creo que, y esto es total opinión, ya que no hay una respuesta única, pero creo que las clases en los lugares donde hay contagios masivos, como en este caso es el AMBA o algunas regiones puntuales de nuestro país, las clases no es una actividad que hay que pensar en reiniciarlas prontamente, ya que el inicio de las clases genera una movilidad aparte de los chicos, de otra, ya sea de los docentes, de los padres, de un montón de otras instancias que generan mucha movilidad de personas y amontonamiento de gente, lo cual hay que evitar. Pero sí hay en regiones en donde la dinámica de casos sea mucho menor y hay que volver a clases con protocolos. ¿Sí? Sin duda, hay que reacomodar las aulas, hay que educar a los docentes, hay que educar al personal no docente, hay que educar a los padres y a los chicos en cuáles son las medidas importantes de prevención y probablemente los grupos dentro de las aulas tengan que ser más reducidos. O sea, son las mismas medidas que estamos diciendo para trasladándolas al tema aula, las mismas medidas para la población general, que es distanciamiento físico, probablemente dividir los grupos, ser mucha menos gente, fomentar el lavado de manos entre los chicos también es importante, pero también hay que educar a los padres, hay que educar a los docentes y al personal no docente cómo trabajar en este aspecto, ¿no? Es lo mismo que protocolizar en una fábrica hoy por hoy si se tiene que reabrir también, ¿no? Sí. Pero bueno, en el caso de los lugares donde hay una dinámica de casos de contagios muy importante, como el AMBA, yo creo que es una actividad que hay que pensarla para más adelante reabrir.
Sí, a ver, yo me imagino la vida, no estamos hablando del día después, ¿no, Javier? Me imagino más adelante, ¿no? Supongamos en septiembre, octubre. El argentino es del abrazo, la cancha, de gritar el gol. El mate. ¿Cómo te imaginás eso? Pues vamos a tener que cambiar, a la fuerza vamos a tener que cambiar, digo, porque todos tenemos papás, tenemos gente mayor que vive con nosotros, digo, va a ser muy bravo también de lo cultural eso. Culturalmente nos está enseñando que sí, tenemos que cambiar nuestras costumbres, principalmente durante un tiempo las reuniones. Hoy creo que el eje, nos ha demostrado esto, que el eje de diseminación posterior son las reuniones en grupos de personas, en espacios cerrados principalmente. Lo ha mostrado los cumpleaños, el baby shower, distintas reuniones de este estilo, que son las que luego diseminan esta infección. Y bueno, culturalmente durante varios meses tendremos que aprender, y vuelvo a caer en que la vacuna sea la situación que modifique esto y que nos lleve de nuevo a una vida pre-pandemia como nos gustaba tener. Claro, yo cuando hablas de reuniones, yo directamente ya estoy pensando las fiestas, porque prácticamente uno indica todo que estamos yendo a camino, digo, si vemos lo que pasó en otros países, con la cantidad de rebrotes, con la cantidad de personas que se juntan, donde la onda expansiva, Javier, es increíble lo rápido que contagia este virus. Sí, también no tenemos que apurarnos a pensar, este virus también nos enseñó que todos los modelos que han tratado de aplicarse han fallado, Sí. Tanto modelos matemáticos, epidemiológicos, que este virus nos ha demostrado que tiene una alta contagiosidad, pero que también los cambios en la vida social y los cambios en las medidas restrictivas o en las medidas de prevención hacen que cualquier modelo sea difícil de aplicar, entonces no hay que ir tan hacia adelante. Yo creo que pensar en las fiestas, para hablar de ese momento vamos a tener que hablar en un par de meses a ver cómo estamos. Por ahora tenemos que pensar en este invierno en el que los casos están aumentando, en el que cualquier cosa que hagamos en la vía pública, sea que se reabran las actividades o que estemos como ahora, que ahí, como estoy viendo también en la imagen, hay actividades que están abiertas totalmente, pero bueno, cómo manejarnos en sociedad en una época en la que estamos ante una pandemia de un virus con alta contagiosidad. Y bueno, hay que prevenirnos, hay que prevenir de contagiarnos, hay que tomar las medidas de prevención, aparte para no contagiar a un familiar que tenga factores de riesgo y que la pueda pasar. Sí, Javier, mucho se habla de lo que son las ocupaciones de las camas, ¿no? Un 60%, 59%. ¿Cómo son los números fuera de lo que es el coronavirus, en un año normal, digo? ¿Tiene este número a esta altura del año o es mayor? Bueno, también es importante, también lo venía mencionando previamente, la ocupación de las camas en el conurbano bonaerense y en la capital federal pre-pandemia era entre un 70 y un 80%, o sea, son números mayores que los que tenemos ahora. Lo que pasa es que las camas se incrementaron un 40%, no así el recurso humano, también hay que decirlo, el recurso humano no ha tenido esa posibilidad de crecer un 40%. Sí se ha incrementado, pero el recurso humano para trabajar dentro de una terapia intensiva y estar formado para manejar pacientes críticos no es fácil de conseguir de un día para el otro, entonces esto también hay que saberlo. Se ha incrementado un 40% el número de camas, por eso la ocupación es menor, y también han disminuido drásticamente otras internaciones, principalmente los accidentes de tránsito en la primera época de la cuarentena, cuando fue bien restringida, los accidentes de tránsito graves, las internaciones por accidente de tránsito se redujeron un 85%. Es un montón. Con lo cual, por eso explicamos hoy un poco este 60% de ocupación. Y lo otro que se había reducido eran las cirugías programadas, que poco a poco algunas se volvieron a hacer, aunque no es en el mismo número que antes de la pandemia. Javier, hablabas de cuarentena, hoy van 116 días, por lo menos en el AMBA, y todavía nos seguimos sorprendiendo con algunas cifras. Hoy leíamos más temprano que el 90% de las personas que tuvieron COVID vuelven a repetir algún otro síntoma. Sí, en realidad hay síntomas asociados a la inflamación que genera el cuerpo ante esta infección que permanecen mucho tiempo. Principalmente la tos, la fatiga, son los dos síntomas que quedan durante varias semanas, luego, no a todos, pero a mucha gente le quedan durante varias semanas luego de la infección. Lo que no se reitera habitualmente es la fiebre o la falta de aire, pero sí el cansancio y la tos por la inflamación, no tan diferente a otras infecciones virales de este estilo, en este aspecto, ¿sí? Cuando uno quedan los bronquios inflamados, los alveolos inflamados, esto suele verse, ¿sí? No significa que haya una reinfección, sí significa que los síntomas persisten una mayor cantidad de tiempo. Javier, es súper claro, te vamos a seguir consultando, por supuesto, porque las definiciones son muy claras y nos ayudan un montón. Te agradecemos tu tiempo.
Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.